Hola, bienvenidos a una nueva guía de Moviéndose al Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar haciendo una guía rápida y sencilla del Mago Arcano en Dragonflight. Esta clase es una clase muy fuerte para lo que es single target, o sea, para un solo objetivo, aunque tiene ciertas capacidades de daño en área. Realmente es bastante copada, fácil de usar, y si nunca jugaron mago, sería buena idea que lo prueben. Esta guía, recuerden, no es una guía meta de lo último que va a salir, ya que estamos en beta, así que todo puede cambiar, los números no son finales, y tampoco es la idea que esto sea, digamos, una guía definitiva, sino más bien una aproximación, por si ustedes nunca probaron la clase, nunca jugaron mago, o no juegan hace mucho, o simplemente quieren ver qué hacer el día que salga el preparche, la expansión o lo que sea. Bueno, bien, este personaje está a nivel 60, es decir, no vamos a tener todos los talentos hasta el último nivel de Dragonflight, pero lo que sí vamos a tener es acceso a todas las nuevas cosas que traje Dragonflight. En especial, bueno, obviamente los talentos. Acá elegí a Arcano. Estas son las dos habilidades que viene insignia para Arcano, ¿sí? Más que nada explosión arcana, ¿sí? Que es nuestra habilidad principal. Bien, los talentos. En la parte izquierda tenemos los talentos para todos los magos y en la parte derecha tenemos los talentos únicos para Arcano. Barrera prismática es nuestra barrera común, ¿sí? Entonces se lo ponen y básicamente lo que hace es ponerle un escudo que no le van a hacer daño. Aparte, van a recibir menos daño de la magia, ¿sí? Y eso está bastante bueno. La barrera dura un minuto si no se la rompen antes. Así que está bien, está bien. En lo ideal tienen que ir con esto todo el tiempo puesto. Obviamente no va a ser esto posible, ya que los van a dañar, les van a hacer, se la van a romper. Pero es importante porque tenemos un montón de talentos que sinergizan con esta barrera. Bien, después le puse bloque de hielo. Bloque de hielo es una habilidad insignia del mago, en la cual ustedes se pueden volver invulnerables durante un par de segundos, lo que les va a permitir no solamente zafar de la muerte, sino también limpiarse algunos efectos dañinos que tengan encima o perjudiciales, que muchas veces son no solamente mortales para ustedes, sino para el resto de su equipo. Bien, aparte le puse un talento, que le puse un solo punto, le podría haber puesto dos, pero me gustaba más tener acceso a cada cosa más abajo, para reducir el cooldown del bloque de hielo, ¿sí? Se le ruge 20 segundos, la verdad que si pueden ponerle otros 20 segundos más estaría muy bueno, no me dieron los puntos para hacerlo. Bien, acá le puse robar hechizo. Robar hechizo es una de las utilidades esperadas para el mago. Ustedes lo que van a hacer básicamente con esto es sacarle a los objetivos enemigos todos los efectos mágicos beneficiales. Es decir, por ejemplo, si se pone un escudo, un aumento de daño, no sé, una reducción de daño, ustedes se lo pueden robar mientras sea magia y se lo ponen ustedes mismos, ¿sí? Esto está bastante bueno. En especial porque hay unos efectos que son muy fuertes. Algunos jefes lo tienen también y se lo pueden robar y está bastante copado. No todos los magos lo usan, deberían. Bueno, hablando de las sinergias que tenemos, acá cuando ustedes utilizan traslación, traslación es nuestro blink, es decir, la forma de teletransportarse para adelante, que tiene un poquito cooldown. No solamente le va a hacer eso, sino que también les va a poner un escudito en función de su salud máxima, ¿sí? Está bastante copado. Bien, ¿qué más le puse? Acá. El daño cuando tenés la barrera activa se aumenta 3%. Y esto está muy bueno. La verdad está muy bueno. No siempre van a tener la barrera encima, pero cuando la tienen, especialmente cuando están en grupos, ¿sí? Cuando no están solos, es un 3% de daño siempre que lo tienen. Bien. Invisibilidad es una de las utilidades del mago. Ustedes se lo lanzan, se vuelven invisibles, se pueden escapar de los enemigos. Eso está muy bueno. O burlar algunas mecánicas. Eliminar maldición. Esto no siempre lo usan los magos, pero a mí me gustaba por el Elder Time. Eliminar maldición básicamente lo que hace es si en un objetivo válido tiene una maldición, ustedes se lo pueden sacar. Normalmente estaría healers, pero a veces muy pocos healers pueden curar maldiciones, así que esto está bien. Sí, el alterar tiempo me gusta porque es una habilidad que ustedes la lanzan y un poco tiempo después, si se mueven muy lejos, o sea, eh, se mueven un poco, o sea, la lanzan, ¿no? Se mueven un poco y pueden volver a lanzarla para volver a donde estaban. O también, digamos, si pasan 10 segundos, vuelven solitos, ¿sí? Así que está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Les hace zafar de ciertas mecánicas.
especialmente para calabozos. No, para andar solo no es muy útil. Lo que sí me gustó acá es Flujo del Encantador. Flujo del Encantador, básicamente, cuando ustedes están haciendo daño, les aumenta 20% del daño que hacen y va bajando a 4% por segundo durante 10 segundos hasta que, bueno, se termina del todo. Y 10 segundos después vuelve a empezar. La diferencia con Runa de Poder, que Runa de Poder ustedes la tienen que lanzar, tienen que pensarla, si bien es más útil, pega más daño, ¿no? O sea, es mucho más fuerte. En la realidad, si están empezando a usar la clase, Flujo del Encantador me parece mucho mejor porque es pasivo, no lo tienen que pensar, lo usan ahí, pegan más daño de repente, sin que se den cuenta, van a ser mucho más útiles. Bien, Reflejo Exacto. Reflejo Exacto es un cooldown defensivo, ¿sí? Ustedes lo lanzan y durante un tiempito tienen 3 copias alrededor de ustedes que van a reducir el daño que ustedes reciben. Cada vez que les tiran un daño directo, o sea, un golpe, una skill, qué sé yo, se consume una de las copias. Bien, acá le puse que cuando se consuman las... No, al final, ¿qué le puse? Sí, cuando se consuman las copias, reduce el cooldown. Me pareció copado por si están solos, para tener más defensivos. Bien. Tiene 2 minutos de cooldown. Si se consumen las copias de segundos, son 30 segundos menos. ¿Sí? Está bastante copado. Bien. Acá le puse sí que cuando ustedes están en bloque de hielo, que es esta, ¿sí? Les va a recuperar el 80% de la salud máxima. Esto está muy copado porque muchas veces nosotros lanzamos bloque de hielo como último recurso, no sé, para esperar que se reinicie algún cooldown, esperar que el bicho termine de lanzar alguna habilidad. Así que no solamente van a poder esperar y limpiarse los debuffs, sino que también se van a curar toda la vida. Porque 80% vamos a ser sinceros toda la vida. Bien, acá le puse que cuando interrumpís un hechizo, reduce el tiempo de la interrupción. Siempre tienen que interrumpir los hechizos, vamos a ser sinceros, nunca no lo tienen que hacer, o muy raras ocasiones, así que beneficiarse de eso, porque ya esto tiene 24 segundos de reutilización, que tengan 4 segundos menos, pasa 20, también no es la gran diferencia, pero en verdad está ok. Anillo de Escarcha es una vieja habilidad del mago, la cual ustedes pueden usar. Miren, se la voy a mostrar porque es más útil. Ustedes lo tienen acá y tienen un casteo y termina el casteo. Y cuando un enemigo entra en esta zona, se congela por un par de segundos. Es realmente muy fuerte. Obviamente el daño les rompe el congelado, pero es realmente muy fuerte si ustedes lo utilizan bien, ¿sí? Ya sea si están solos o si... bueno, ahora los ralentiza, bueno, ya no los congela más, porque todos los objetivos, todas las cosas estas de stun pasaron a ralentizados en Dragonflight, pero igual sigue siendo muy, muy fuerte. Una utilidad tremenda del mago, especialmente en calabozos míticos. Bien, acá le puse que aumenta la duración de Nova Escarcha. Nova Escarcha es una habilidad que ustedes le lanzan y todo lo que está alrededor suyo se congela por un par de segundos. De hecho, ahora sí, lo congela. Está bien, está cool, todavía congela. Esto todavía congela. Bueno, casa. Bien, acá sí le puse esto que me parece muy útil, que es Resplandecer. Resplandecer básicamente es nuestro Blink, pero le pone una carga más. O sea, traslación normalmente tiene una sola carga, esto le va a dar 2 cargas. Muy útil, le va a dar una movilidad superior a la mayor parte de los rangos. Y me pareció mucho más atractivo que esto, que podés lanzar los hechizos en movimiento. Indistinto, me gusta más la traslación. Bien, esto sí, fundamental. Aumentar la probabilidad de crítico en 2% y aumentar la salida en 2%. Es gratis. Es prácticamente como ponerse una armadura más, digamos, en nivel de stats. Así que muy copado. Acá le reduje el tiempo a traslación, que también se le reduce a resplandecer, en 2 segundos. Le puse que aumente la velocidad de movimiento después de lanzar traslación, para aumentar todavía más la movilidad. Aparte también afecta el alterar tiempo. En 40% de movilidad es un montón. Después le puse invisibilidad superior. Esta invisibilidad superior, digamos, básicamente lo que hace es mejorar la invisibilidad para que dure más y elimine toda amenaza. Digamos, está muy copada. Está muy copada, aparte lo pueden usar en combate. Y reciben 60% de daños menos después de que utilizan el efecto de invisibilidad.
O sea, si ustedes no están solos, porque si están solos los va a sacar de combate, pero si no están solos, pueden utilizar esto como un defensivo fuerte, ¿sí? Es decir, va a venir un daño muy fuerte del jefe, ustedes se vuelven invisibles y durante esos 3 segundos que se vuelven invisibles, cuando se termina la invisibilidad, van a recibir 60% de daño más. Muy bien. Después le puse anomalía temporal. Anomalía temporal, ustedes normalmente están pegando y de repente se les activa Bloodlust o heroísmo. Muy copado, realmente es un talento bastante loco que es muy fuerte. Obviamente esto también es bastante fuerte, pero me pareció que esto, la randomicidad le daba una jugabilidad bastante divertida y aparte muy fuerte, ¿sí? Que se combina con esto. O sea, si de repente tienen flujo encantador y anomalía temporal por sí solos, pueden aumentarse 35% de la severidad y 20% de daño de manera pasiva. Muy copado. En cuanto a los talentos para todos los magos, bueno, obviamente tromba arcana no pueden no darle. Esta habilidad lo que hace es consumir nuestras cargas arcanas, que es nuestro recurso secundario, para hacer daño y recuperar el maná que gastamos, ¿sí? O en función de las cargas arcanas que tengamos. Bien, después misiles arcanos. Misiles arcanos, esta habilidad la vamos a utilizar solamente cuando sea gratis, ahora vamos a ver de esto. Pero lo que hace básicamente es, ustedes utilizan un canalizado y le van lanzando misilitos. Esto le va a dar una carga de poder arcano, me parece. O ya no se lo sacaron. Bueno, como sea, hace un montón de daño, cuesta poco maná, porque nosotros vamos a orientar nuestra rotación en base al maná, ahora van a ver por qué. Y hace un montón de daño, es canalizado. Y normalmente es gratis. Bien, Orbe Arcano va a ser nuestra habilidad de daño en área. Lo que va a hacer es lanzar un orbe que camina hacia adelante nuestro y cuando inflige daño va juntando cargas arcanas. Esto nos va a permitir lanzar más trombas arcanas, ¿sí? Que tromba arcana también hace daño en área. Es realmente muy fuerte, hace mucho daño y tenemos algunos talentos que le pusimos para mejorar eso. Hablando de los lanzamientos libres de los misiles arcanos, lanzamiento libre va a ser que cuando ustedes gastan mana, tienen posibilidades de hacer que tu próximo misil arcano o explosión arcana no tenga costo y se canalice más rápido, ¿sí? Lo ideal sería que lo utilicen en misiles arcanos, pero si lo utilizan sin darse cuenta en explosión arcana, tampoco va a estar mal, ¿sí? Bien. Explosión arcana tiene 10% de probabilidad de generar una carga arcana más para nosotros poder lanzar tromba arcana y o no lanzarla, ahora vamos a ver por qué. Oleada arcana, lo que hace esto, ustedes lo lanzan y gasta todo el maná que tienen, ¿sí? O gran parte del maná que tienen. Y le va a hacer muchísimo daño. Una vez que termina de lanzarse, ustedes van a regenerar muchísimo maná y van a hacer mucho más daño durante unos 15 segundos, que es bastante tiempo. Es un cooldown bastante interesante que puede hacer mucho daño en apenas 2 segundos de lanzamiento. Importante. ¿Bien? Ok. Le puse que aumente 20% del daño de los misiles arcanos para que sean mucho más útiles. Consumir cargas arcanas aumenta tu celeridad. Se acumula 5 veces, o sea, pueden tener 10% más celeridad, que en realidad lo van a tener siempre, ¿sí? Así que son 10% gratis de celeridad. Acá le puse que cuando conseguís la tercera carga de carga arcana, tu siguiente explosión arcana o misiles arcanos se reduce en 100% el costo, ¿sí? Esto, la aposta es que lo van a tener todo el tiempo y va a ser pasivo porque las cargas arcanas se van consiguiendo solas. Piense que también van a poder conseguirlo con Orbe Arcano. Orbe Arcano yo lo estuve probando en Single Target y realmente también sirve, ¿sí? Sí, porque cuesta poquito maná. Así que si tienen poco maná pueden usarlo también para conseguir más cargas arcanas. Le puse una carga más a Orbe Arcano. Y por cada carga arcana, tromba arcana, va a golpear un objetivo extra, ¿sí? Ustedes recuerden que tienen 4 cargas arcanas. Así que pueden potenciar hasta 4 objetivos extra por el 40% del daño de tromba arcana. Está bastante bueno. Les va a dar un clip y una capacidad de AOE de manera pasiva también. Oleada arcana, que es este talento que le pusimos que hace un montón de daño.
da 25% más de daño y dura 3 segundos más, cosa que es fundamental potenciarlo. Bien. Después, ¿qué le puse? A ver, mana de... Bueno, este es un talento muy copado. Es un talento muy copado. Que lo que hace que Tromba Arcana te da 2% más de maná por cada carga arcana gastada. Si ustedes gastan las 4, es un 8% más. ¿Sí? Es un montón de maná que te da, que vas a recuperar gratis. Y ustedes recuerdan que pegan más en función del maná máximo que tienen. ¿Sí? Esa es tu maestría. Así que si vos tenés mucho maná, vas a pegar un montón, y que Tromba Arcana te regenere más maná, te va a dar un mayor uptime de lo que es el maná máximo o el maná ideal para lanzar conjuros. Bien. Después le puse que consumir el lanzamiento libre aumenta el daño de tus 2 explosiones arcanas en 20%. Explosiones arcanas van a lanzar todo el tiempo, prácticamente lo único que lanzan. Después le puse que cuando lanzás mediante lanzamiento libre los misiles arcanos, dispara 3 misiles adicionales. Esto es un montón realmente, porque cada misil pega muchísimo. Aparte nos va a dar acceso a estos talentos de acá abajo, que están muy interesantes. Ahora vamos a ver. Después le puse la presencia mental. Esta me parece un talento muy bueno, que ustedes lo lanzan, lo pueden lanzar pre-combate incluso, y hace que las 2 primeras explosiones arcanas sean instantáneas. Esto le va a dar mucho burst, ¿sí? Mucha capacidad de hacer mucho daño en poquito tiempo. O va a ser un poquito más sencilla la rotación también. Bueno, después le puse que Tromba Arcana pegue 15% más a cada objetivo que golpee. Obviamente va en función de esto, para que pegue más. No solamente va a ser el 40%, sino que va a ser el 55%. Después le puse Toque de Maggie. Toque de Maggie está en duda si ponerlo, me parece un talento bastante fuerte igual. Ustedes se lo lanzan a un objetivo, y después cuando le van lanzando daño, después de 10 segundos ese objetivo explota y hace un montón de daño a lo que tiene alrededor y a él mismo, ¿sí? Es un cooldown, es en realidad cooldown corto. Lo tienen que tratar de usar cuando ustedes tienen el maná máximo, o simplemente para consumir esto también, ¿eh? Ojo, para lanzar esto es un lindo combo. Bien, después le puse que aumenta el 8% del daño arcano que infligen. Esto del ilustrado me parece muy bueno. Cuando ustedes tienen mucho maná, pegan más. Y cuando tienen poquito maná, se regenera más rápido el maná. Les va a dar una rotación mucho más sencilla de hacer, más si están empezando a jugar. Obviamente tal vez evocación sea una mejor opción cuando digamos, sea óptimo, pero si ustedes están empezando, me parece que esto está bastante mejor. Bien, después le puse que el lanzamiento libre tenga más posibilidad de activarse, para que sea más fácil la rotación incluso. Y puse que explosión arcana te dé potencial expandido, lo que causa que el lanzamiento libre no se consuma. Es decir, cuando ustedes están lanzando explosión arcana y vieron que les pone el costo de lanzamiento libre para que no tenga costo y se canalice 20% más rápido, bueno, tienen posibilidad de que eso no se consuma, así que lo lancen 2 veces. Muy bueno, incluso se pueden lanzar infinitamente si tienen muchas posibilidades. Digamos, pueden hacer una racha de 3 o 4, que está bastante bueno. Y después le puse que cada vez que misiles arcanos impacta sobre sus enemigos, el siguiente Tromba Arcana aumenta 5% el daño y se acumula hasta 20 veces. Es por eso que le pusimos, donde estaba el talento, que dispara 3 misiles adicionales. Porque normalmente esto dispara 4 misiles, si no me equivoco. 5 misiles. Y 3 más son 8, lo que le van a dar 8 cargas de 5%, es decir, un 40% más. Solamente con un solo lanzamiento de misiles arcanos de lanzamiento libre. Imagínense que se puede acumular hasta 20 veces, lo que va a hacer que, bueno, haga muchísimo daño. Pero vamos a ver de qué va la rotación. Primero me voy a poner el escudo. Bien, después voy a lanzar presencia mental para que los próximos 2 lanzamientos sean gratis. Y ahora fíjense que lo que voy a hacer básicamente es lanzar más que nada explosión arcana. A ver, vamos a buscar una víctima. Vos, dragón, vení. Explosión arcana gratis, explosión arcana gratis. Lanzamos la tromba, lanzamos el toque de Maggie. Miren, ya tenemos todas las cargas, sin embargo, todas las cargas arcanas, sin embargo, vamos a seguir lanzando explosión arcana. Miren, tenemos lanzamiento libre, vamos a utilizar los misiles. Bueno, se murió antes, porque tenemos a una persona ayudándonos, un Dractyr ahí. Vamos a consumir los lanzamientos libres. Y ven cómo se va gastando el maná. El maná es nuestro recurso principal, obviamente, que cuanto más tenemos, más daño hace. Y cuanto más cargas arcanas tenemos, más maná consume explosión arcana.
Así que tenemos que ir balanceando. Si bien acá estamos matando un enemigo tras otro, fíjense como cada vez lo vamos matando más rápido. Podemos lanzar tromba arcana para consumir todas las cargas arcanas. Y pega un montón, porque lo bufeamos con los misiles arcanos de lanzamientos libres, ¿sí? Fíjense como vamos a lanzar lanzamientos libres. Ahí tenemos bastante bufeados con 4 cargas de armonía, ¿ven? Y le lanzamos tumba, ¡pum! Pegó bastante. Ahora quería mostrarles este talento de la derivada de maná, para que vean, bueno, está un poquito bugueado, pero es como pegado un montón realmente. Y cómo se va recuperando el maná rapidísimo, ¿sí? Rapidísimo. Bueno, chiquis, de esto va el Mago Arcano, ¿sí? Me pareció una clase bastante copada, una clase bastante fácil de usar, más si les gusta Mago o si quieren utilizar una clase de rango. Bueno, es una opción muy válida para aprender a jugar clases rango que no tengan mascotas, porque las otras son fáciles, poner el brujo o el cazador, tienen mascotas y no siempre está bueno andar con mascotas, a mucha gente le gusta andar así nomás. Recuerden que pueden suscribirse a todas nuestras redes, que se encuentran en la descripción del video acá abajo. Mi nombre es Corras y nos vemos en el próximo video de Moviéndose del Juego. Adiós.